desde los valores jurídicos de los derechos humanos. Posterior a ello trabajamos derechos humanos de primera, segunda generación, para algunos autores, tercera y cuarta generación. Y el día de hoy vamos a referirnos a los derechos universitarios. Les dejé por ahí un ejercicio del que vamos a hablar ahorita. Voy a dar primero el contenido, es muy poquito, porque la otra parte la tendrán que trabajar ustedes en su actividad 5, pero sí me interesa que tengan al menos estos antecedentes. Tienen, por supuesto, ahorita les voy a dar indicaciones, tienen material en la plataforma de Blackboard, en el contenido de la unidad 2, pero sí voy a darles como la introducción de esto para que ustedes puedan continuar trabajando. El día de hoy nos vamos a referir a los derechos universitarios, derechos que justo por formar parte de esta comunidad, gran comunidad universitaria, de esta institución tan reconocida, pues por supuesto, al menos debemos saber qué derechos tenemos. Yo los quiero escuchar. ¿Qué saben ustedes de los derechos universitarios? ¿Qué conocen de sus derechos como integrantes de la comunidad universitaria de la UAP? ¿Sabían que existen derechos universitarios? Los derechos universitarios es el conjunto de, valga la expresión, de derechos que tenemos por el solo hecho de formar parte de esta comunidad universitaria y que por supuesto fueron creados con la finalidad de que nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos humanos, sean respetados también en este ámbito. Es el mecanismo que tenemos los universitarios cuando consideramos que por alguna acción de algún funcionario o de algún integrante de la comunidad universitaria, o bien por una omisión, nos sentimos afectados, ¿no? Nos está generando un acto de molestia, nos está generando conflictos, pero que además tienen en algunas ocasiones repercusiones. ¿Cuál puede ser el caso? Pues no me dieron a conocer la programación académica, no me informaron sobre las fechas de reinscripción y por eso no pude reinscribirme. La profesora Analco no me permite participar, pues obviamente está atentando contra uno de mis derechos fundamentales, que es la libre expresión. La profesora no me permite, no me da el acceso al examen, aun cuando cumplo con los criterios que se establecieron al inicio del curso. ¿Qué otro puede ser? Todos aquellos que ustedes se pueden imaginar, ¿no? Me faltó al respeto porque me trató, me habló con palabras altisonantes, porque me discriminó, porque siempre me apartó del grupo, siempre me hizo a un lado, nunca me permitió integrarme, no me integró a la clase, etc. Todo ese conjunto de derechos de que somos sujetos por el solo hecho de ser universitarios. Bien, ¿qué son los derechos universitarios? Son todos aquellos que resultan intrínsecos al cumplimiento de las funciones esenciales a la institución que señala la legislación universitaria, así como sus reglamentos y que son inherentes a la misión primordial de la UAP. Entonces, derechos universitarios, todos aquellos de los que estamos provistos de manera natural por el solo hecho de ser universitarios. Decía Pamela hace un momento, derechos, pero también obligaciones. Sí, por supuesto. Recuerden que junto con un derecho hay una obligación de hacer o de no hacer, de cumplir o de no cumplir, dependiendo de la situación. Y por supuesto, todas las funciones de la institución, digamos, la normatividad más importante que la institución tiene en nuestra universidad, justamente es el estatuto orgánico, y de ella emanan un conjunto de reglamentos ya muy, muy puntuales, como es el reglamento que aplica para ustedes, que es el reglamento de ingreso, permanencia, promoción de los estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Promoción y egreso de los estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por ejemplo, que tendría que aplicar de manera directa, junto con la cartilla de derechos y obligaciones. Los profesores tenemos reglamentos, sí, tenemos reglamentos de ingreso, permanencia y promoción de los académicos, tenemos también un reglamento de función del mismo consejo universitario, todos los universitarios, un reglamento de funciones de los consejos de unidad, de las academias de cada unidad académica.
hay toda una estructura, ¿no? Hay toda una organización. Los profesores, si bien es cierto, todos formamos parte de la misma facultad de Derecho, también es cierto que por el área en la que trabajamos, civil, penal, laboral, familiar, etcétera, formamos también, estamos integrados también en academias para la toma de decisiones, para la actualización de programas de estudio, de planes de estudio, para la creación de nuevas propuestas de planes de estudio, etcétera. También estamos integrados en academias. Por ejemplo, una servidora, junto con otro conjunto de profesores, otros como 33 aproximadamente, formamos o integramos la academia del nivel básico de la licenciatura en Derecho. ¿Quiénes integramos esta academia? Algunos profesores que impartimos clases del primero al quinto semestre, en donde abordamos o tratamos contenidos que son generales. Y estamos integrados ahí quienes impartimos, exceptuando los derechos civil, derecho penal, todas las demás materias, los profesores estamos integrados en esa academia. Entonces, y todas estas funciones en diferentes momentos de los universitarios están fundamentados en un reglamento que emana, es decir, que proviene de una normatividad principal que es el Estatuto Orgánico de nuestra universidad. Estos derechos universitarios, por supuesto que nos son otorgados a todos los que formamos parte de esta comunidad universitaria con la finalidad de preservar el Estado de Derecho en esta institución. Recuerden que si lo visualizamos a nivel Estado, a nivel nación, a nivel país, por supuesto, la normatividad del derecho finalmente tiene como objetivo justamente preservar ese Estado de Derecho en todo el país, es decir, que sean respetados nuestros derechos, que haya una forma de gobierno que se encargue de proteger, de garantizar, de difundir, de velar por todos esos derechos a los que somos acreedores por el solo hecho de ser personas. Y hablo de los derechos fundamentales, más allá de los fundamentales, todo lo que tenga que ver con la vida de una sociedad. Y por supuesto, tendientes a la protección de los derechos fundamentales del ser humano, como bien lo decía Jorge, ¿no? Aquellos que están, o lo podemos vincular con el contenido del artículo primero de nuestra Constitución, en donde se refiere que todos los seres humanos gozamos de estos derechos por el solo hecho de ser humanos, denominados derechos humanos o derechos fundamentales. Bien, ¿cómo es que surge estos derechos universitarios? Recuerden que el Consejo Universitario es el máximo órgano de la universidad y es donde se toman todas las decisiones. Próximamente, quizá no muy lejano, tendremos, después de la toma, al menos así lo expresó, después de la toma de protesta de la rectora, de la doctora Lilia Cedillo, vendrá la renovación del Consejo Universitario. ¿Por qué es necesario? Con la pandemia debió haberse renovado, me parece que desde el mes de marzo de este año, pero por estas cuestiones de tener que ajustarse, tener que adaptarnos a los cambios, de contar con todas las herramientas necesarias para que eso fuera posible, entonces se vinieron retrasando los procesos, muy discutible, quizá algunos de ustedes, quizá todos, supieron de la gran discusión de si era necesario renovar primero el Consejo Universitario, que si era un consejo que ya no estaba vigente, su ejercicio, etcétera. Todos los comentarios que surgieron, finalmente en el Consejo Universitario es donde se toman todas las decisiones que benefician o bien que pudieran afectar la vida de todos los universitarios. Es el caso de la Defensoría de los Derechos Universitarios, en donde por acuerdo del Consejo Universitario de la UAP, el 27 de septiembre se crea esta figura jurídica al interior de nuestra universidad. La Defensoría de los Derechos Universitarios es un órgano jurídico imparcial e independiente, es decir, un poco similar a qué, les pregunto. Podría ser a la CNDH. Muy bien, muchas gracias, Emiliano. Ajá, muy similar a la bueno, iba a decirte un poco como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ajá, muy bien, gracias, Eduardo. Efectivamente, independiente, ¿no? Independiente de cualquier órgano de gobierno, donde sus decisiones o las decisiones que toma son de carácter autónomo.
Lo mismo sucede con la Defensoría de los Derechos Universitarios. Aun cuando se crea o se aprueba su creación el 27 de septiembre de 1991, hasta el 27 de septiembre de 2001 es que se le otorga la facultad para recibir quejas y denuncias de los universitarios por afectación a los derechos que la legislación universitaria les confiere. Fíjense, pasaron 10 años para que realmente pudiera, aun cuando ya existía la figura, no cumplía aún con sus funciones, es decir, estaba ahí creada la figura de la Defensoría de los Derechos Universitarios, pero valga la expresión, estaba inactiva. Es hasta 2001, nuevamente en septiembre, que se le otorga esta facultad. Y ahora existe la Defensoría, sí, pero ¿cuáles son las funciones? ¿Qué hace la Defensoría? Bueno, la faculta el Consejo Universitario para recibir quejas y denuncias de los universitarios cuando consideramos que nuestros derechos universitarios han sido violados, ¿no? ¿Cuáles derechos? Todos aquellos que están establecidos en la legislación universitaria. Estatuto Orgánico de la Universidad, algunos como los que ya mencioné hace un momento. Esto es muy importante. ¿Por qué si existía en 1991? ¿Por qué hasta 2001 realmente se le otorgan estas facultades? Y me voy a escuchar repetitiva, pero recuerden que he hablado mucho en este curso de situarnos ante los sucesos, ante todo el contenido que hemos venido abordando, situarnos en tiempo y espacio. El contexto es fundamental. 1991, la universidad empezaba a salir de una crisis, aquella en donde en 1990, mediante un referéndum, se desconoce a la figura del rector entonces en ejercicio, que era el maestro Samuel Malpica Uribe. Los universitarios, un grupo de universitarios, atendiendo o siguiendo lo establecido en el Estatuto Orgánico, convocan a un refrendo para confirmar o bien para destituir al rector en ese entonces en vigencia. Y el resultado del referéndum, por supuesto, es desfavorable para el maestro Samuel Malpica Uribe y tiene que dejar la universidad. En ese inter, o sea, en ese proceso, el Consejo Universitario nombra una junta integrada por directores de 4 unidades académicas. Y esa junta, al ser destituido mediante el referéndum, y obviamente ese referéndum, al ser aprobado el resultado por el Consejo Universitario, pues el mismo Consejo nombra una junta para que pueda estar al frente de la universidad mientras se convoca a nuevas elecciones. Y justo es así, y esto acontece a finales de los 90, principios de 1991. ¿Por qué hago énfasis? Porque esta parte, esta diferencia, estos 10 años que están, no es cierto, sí, 10 años, están entre 91 y 2001, fueron ese proceso en el que la universidad empezó a retomar su rumbo nuevamente. Por supuesto, se convocó a nuevas elecciones, hubo nuevo rector, la junta dejó de funcionar, pues solamente estaba en el proceso funcionó solamente para el proceso de transición. En el inter en que se convocaba elecciones y se nombraba nuevo rector. Entonces, todas estas cuestiones, por supuesto, hubo un desequilibrio al interior de la universidad, se generaron muchos conflictos internos, grupos de oposición, grupos a favor, grupos en contra, y entonces dieron como resultado pues que la universidad se mantuviera así como en un estatus, como en un stand-by, así como, pues ahí me detengo, ¿no? Sí estoy, pero voy con mucha cautela y muchos procesos se detuvieron y muchas cosas se quedaron ahí como reservadas, que fue justo el periodo en el que se crea la Defensoría de los Derechos Universitarios y por supuesto apenas tratando de encauzar nuevamente la universidad, es hasta 2001 que se le otorgan estas facultades, pero tuvo que ver con este proceso de carácter histórico que marcó a la universidad durante ese periodo. Muchas cosas se suspendieron, sí, pero fue el parteaguas de la universidad de antes a la universidad que tenemos ahora. Digamos que de lo que ustedes están gozando en este momento, a lo que ustedes tienen acceso, todo se empezó a gestar
a partir de el nombramiento del nuevo rector. Estaba tratando de hacer memoria quién asumió la rectoría. Me parece que fue el maestro José Doher Corte, el que asume la rectoría después de todo este conflicto que se vivió al interior de la universidad. Sí, no estoy segura, pero me parece que sí fue él. Y entonces la universidad empieza a retomar su rumbo, proceso que tardó muchísimo. Un poquito más adelante, en 1993, viene la automatización de todos los procesos, sobre todo el de control escolar. Dejamos de hacerlo manual, dejó de ser artesanal para pasar a ser automatizado, ya con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces ha sido un proceso largo y por supuesto también tuvo injerencia, tuvo incidencia en la Defensoría de los Derechos Universitarios. Quizá esa sea una de las razones porque 10 años después se le otorgan estas facultades, recibir quejas y denuncias de los universitarios. La Defensoría de Derechos Universitarios es un órgano de carácter jurídico, independiente, imparcial, accesible, confidencial y conciliador. Es un órgano al cual podemos nosotros acudir cuando consideramos que alguno de nuestros derechos universitarios está siendo violado por el acto de alguien, por lo que alguien está haciendo o por lo que alguien está dejando de hacer. Decíamos, es independiente, es autónomo, es imparcial, no puede estar, su actuar no puede estar siempre beneficiando a alguien, tiene un carácter de ser accesible. Todo lo que se ventila en la Defensoría de los Derechos Universitarios, pues obviamente es de carácter confidencial. Y por supuesto, tiene la intención de, en primera instancia, de llegar a un acuerdo, ¿no? de conciliar, de estar como en medio de dos partes que están en conflicto y tratar de encontrar entre todos, apoyarlos para que encuentren entre todos la mejor solución, la solución que menos perjudique a ambas partes o bien la solución que beneficie a ambas partes. El objetivo fundamental de la Defensoría de los Derechos Universitarios es observar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales que norman la estructura y funcionamiento de la UJA. Que se dé cumplimiento a lo que establece el estatuto, a los reglamentos que emanan o que provienen o que derivan de algún artículo en especial o algún título en especial de ese estatuto, como los reglamentos que les acabo de mencionar hace unos momentos. Así como conocer de los conflictos de carácter individual que se susciten en el entorno universitario, para conciliar a las partes en pugna o, en su caso, emitir una recomendación apegada a la legislación universitaria con la finalidad de resolver. Nuevamente, similar a la Comisión de Derechos Humanos, la Defensoría de los Derechos Universitarios también emite recomendaciones ante una situación de conflicto, pero siempre apegada a la legislación universitaria. ¿Cuál es la finalidad? Que ese conflicto quede resuelto y que el cauce de la vida universitaria de las partes que están en conflicto, pues siga su curso normal. ¿Cuáles son las funciones? Algunas de las funciones de la Defensoría Universitaria son preservar y respetar el marco jurídico universitario y los valores democráticos. Y nuevamente, ¿no? Empezamos hablando de cultura, democracia, derechos humanos y trascienden pues hasta nuestros derechos universitarios. Igual que los derechos humanos, va a velar porque los derechos universitarios sean salvaguardados para cada universitario. Promover la cultura de derechos universitarios mediante la difusión de los mismos, igual que lo establece el artículo 1 constitucional en el caso de derechos humanos o derechos fundamentales. Promover el clima de respeto y tolerancia entre los universitarios, fundamental en los derechos humanos como eje rector para el cumplimiento de los derechos humanos. También los derechos humanos hace énfasis en el respeto y la tolerancia para que realmente haya una convivencia armónica, una convivencia pacífica entre todos los universitarios y todos sus derechos sean respetados. ¿Qué servicios ofrece la Defensoría de Derechos Universitarios? Podemos acudir a consultar alguna duda que tengamos, alguna situación de la que conozcamos y en donde desconozcamos cómo proceder o cómo debo actuar, ¿no? Ante quién debo acudir, cuál es la instancia que me tiene que resolver. O bien tengo necesidad de presentar una queja por violación a mis derechos universitarios por parte de alguien o de algunos, y entonces recurro con ellos. ¿Cómo debo presentarla? ¿Qué debo anexar, por ejemplo?
o en dónde está establecido todo el procedimiento para que yo pueda presentar mi queja por violación a derechos universitarios. Asesoría va de la mano con la consulta, ¿no? Resulta que la Dirección de Administración Escolar, por alguna situación de carácter administrativo, aun cuando realicé el pago de mi reinscripción o de mi inscripción, Administración Escolar me dice que causo baja de la institución por este semestre porque no realicé el pago correspondiente. Entonces, bueno, ¿qué debo hacer, no? Y recurro a la Defensoría de Derechos Universitarios para que me orienten. Probablemente me digan, pues debes acudir directamente a DAE, y DAE te dará indicaciones, debes enviar un escrito, debes comentarlo con tu secretario académico, o debes platicarlo, o debes hacerle saber a tu coordinador o coordinadora de tu situación, ellos te van a orientar. Recepción de quejas, por supuesto, ya cuando consideramos que realmente es latente la violación a mis derechos universitarios, pues voy a elaborar un documento denominado queja, y entonces voy a presentarlo, y de la Defensoría de los Derechos Universitarios tiene que recibir mi queja. La acción de conciliar, como ya lo habíamos dicho, establecer entre las partes en conflicto un conjunto ¿qué será? Un conjunto de reglas, ¿no? O establecer un acuerdo en donde ambas partes queden conformes para que el conflicto se pueda solucionar. Y por supuesto, las recomendaciones que emita ante la presentación formal u oficial de nosotros de una queja por escrito, cumpliendo con todos los requisitos, anexando las evidencias necesarias. Entonces, y después de investigar, de llamar a las partes de manera independiente probablemente, y probablemente después de manera conjunta, tenga ya un criterio con base en la investigación que realizó, con base en las entrevistas que tuvo con las personas involucradas en el conflicto, y entonces emita una recomendación para que, en caso de que considere existe violación de derechos universitarios y nosotros demostremos efectivamente que nuestros derechos fueron violados, entonces ellos procedan a emitir la recomendación correspondiente a la autoridad, al funcionario, al profesor, al compañero que consideramos violó nuestros derechos humanos. ¿Quién es el defensor de los derechos universitarios? En la actualidad, la responsabilidad recae en el maestro José Francisco Ávila Caso, que es el director de esta defensoría. Por supuesto, es docente de nuestra facultad en el área, me parece que penal. Entonces, él al frente, él como, valga la comparación, como el ombudsman de los universitarios, está al frente de esta defensoría. Algo que no les comenté al momento de referirme desde la creación de la Defensoría de Derechos Universitarios, que fue en 1991, es importante que nos situemos nuevamente en contexto también desde el punto de vista no solo de los procesos, no solo de la vida de la universidad, sino también de lo que acontecía en el mundo y sobre todo en nuestro país. Recuerden, 1988, por ahí la Dirección de Derechos Universitarios todavía endeble, todavía muy no bien cimentada, pero ya había por ahí un ejercicio de acercamiento hacia lo que es ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y hasta 1993, donde formalmente se crea, ¿no? Con todas estas facultades que tiene, autonomía, etcétera. Entonces, también un poco a la par, en ese contexto nacional, por ahí también está la Defensoría de los Derechos Universitarios. Vean entonces cómo al final una cosa, una situación afecta o beneficia, dependiendo, involucra a demasiadas, a muchas, a otras áreas que pareciera no tienen relación. Pero vean cómo históricamente todo viene entrelazado. Y entonces también a nivel nacional pues está en este supuesto la Defensoría de los Derechos Universitarios. Cuando una servidora fue estudiante, que fue en los 80s, de esta universidad, pues por supuesto no conocíamos de estos derechos, ¿no? Pues ni siquiera existían, funcionábamos de otra manera, en una filosofía o con una filosofía completamente diferente de la universidad a la que se tiene en la actualidad. Entonces, pero tampoco era necesario porque el contexto era completamente diferente. La presencia de la universidad en su carácter de autónomo
que la autonomía en el caso de la universidad no es otra cosa más que la facultad que tiene la universidad para elegir de manera independiente su forma de gobierno y la forma de administrar sus recursos. Y que si bien es cierto en el caso de la administración de los recursos, esa autonomía en cierta forma de unos años hacia acá se ha visto limitada, porque ahora los recursos vienen etiquetados. Te entrego 1,000 pesos para el subsidio de este año, pero de esos 1,000 pesos, de acuerdo a tu petición y de acuerdo a cómo estás fundamentando tu petición, 300 pesos son para salarios de tus trabajadores, 200 pesos son para la investigación, 100 pesos más son para la difusión de la cultura, etcétera, ¿no? 100 pesos más para infraestructura, vienen ya etiquetados y el subsidio tiene que ejercerse de acuerdo a ese etiquetado. No puedo decir, bueno, como me hace falta para infraestructura, voy a tomar de lo que está asignado para investigación y me lo voy a traer para infraestructura. Eso no es posible, porque cada año la universidad tiene que rendir su informe y tiene que demostrar con evidencias que efectivamente el recurso que se le asignó lo utilizó para lo que se le fue asignado. Entonces, hay un poco limitada esa autonomía en cuanto a la forma en que ejerce sus recursos. Todavía hay autonomía porque dice, bueno, necesito 200 pesos para infraestructura y los voy a aplicar en esto, voy a crear en el campus de Valsequillo esta área, voy a la construcción de un edificio, acaban de inaugurar uno este fin de semana, pero no recuerdo dónde. Fue en un campus también, Los Reyes de Juárez, un edificio de 3 niveles en Los Reyes de Juárez, por ejemplo. O sea, todo esto, todavía hasta sí hay autonomía más amplia hasta ahí. Contrario a los 80s, 70s y años anteriores, donde le otorgaban el subsidio a la universidad, y la universidad no informaba a nadie porque no era obligación, y la universidad administraba sus recursos como mejor creía debía administrarlos. Pero esta forma de asignar los recursos etiquetados, pues también da paso a que la universidad siga creciendo, ha permitido a que tengamos lo que tenemos en la actualidad, con toda esa modernidad, que no le pide nada a una universidad privada. Al contrario, ¿no? Está provisto de mucha infraestructura con los elementos, con las herramientas necesarias para que podamos transitar por nuestra vida universitaria. Entonces, si bien es cierto, hay mayor control, también es cierto que ha permitido avanzar en muchísimas cosas. Por supuesto, ni la Federación ni el Estado van a entregar parte del subsidio si nosotros no demostramos dos cosas. Primero, la necesidad para lo que estamos solicitando, por ejemplo, infraestructura. Si no demostramos por qué es necesario, o sea, si la universidad no demuestra por qué es necesario, pero además, si la universidad no presenta resultados, es decir, si la universidad se mantiene con bajos indicadores como egreso, como titulación, como intercambios académicos, como todo lo que involucra ser universitario, entonces, por supuesto, no seríamos acreedores a el subsidio que se nos otorga. Digamos que has trabajado y en función de lo que has trabajado veo si te otorgo o no subsidio. Por eso las universidades están encaminadas y tienen la misión o tienen el objetivo de crecer, sobre todo las que somos públicas, de crecer y de realizar un muy buen trabajo para que siga siendo acreedora de todo este subsidio que permite tener lo que tenemos en la actualidad. Entonces es todo un proceso muy delicado, pero que si se sabe realizar, si se realiza bien, si se demuestra, si se presentan evidencias y si está latente o es palpable lo que me estás diciendo, entonces eres acreedor a mayor subsidio. Estas mismas acreditaciones de las que son objeto los programas de estudio por su calidad a nivel nacional y a nivel internacional, también permite que muchas cosas, ¿no? Entre ellas que le otorguen más subsidio a la facultad o a la licenciatura que ha mostrado o que ha sido acreditada en sus programas de estudio, pero también para los estudiantes es una gran ventaja formar parte de un programa acreditado, cursar un programa de licenciatura acreditado,
porque entonces las opciones ante la sociedad pues se abre, ¿no? El abanico de oportunidades se abre todavía más, porque pues vamos formados en un programa de calidad, en un programa educativo que realmente cumple con los estándares que se requieren para el mercado laboral. Muy criticado porque si entonces hay control, porque si entonces atendemos a las indicaciones de la clase dominantes y de los que tienen más poder, etcétera, pero la realidad es que entre mejor preparados y entre más tengamos la posibilidad de ser egresados de instituciones que cuentan con programas de calidad, por supuesto nuestra gama de posibilidades para obtener una fuente de empleo pues es mucho mayor. Entonces son muchas cosas, nos pasaríamos muchas horas hablando de todo lo que es la universidad. ¿Cuál es el marco jurídico que rige a nuestra universidad? En primera instancia tenemos al Consejo Universitario como máximo órgano de gobierno. Posterior a ello tenemos el Estatuto Orgánico de la universidad. Lo estoy visualizando a nivel universidad, por supuesto. Si lo viéramos a nivel unidades académicas, tendríamos entonces primero al Consejo Universitario, después del Consejo Universitario tendríamos a los consejos de unidad académica. El Estatuto Orgánico de la UAP, que es el máximo reglamento que tenemos y de donde surge, ¿no? Proviene el conjunto de reglamentos que rigen la vida universitaria en sus diferentes actividades. Por supuesto, tenemos también el reglamento de la Defensoría de Derechos Universitarios. Si bien es cierto, es autónoma, es independiente, pero no se gobierna sola, sino también tiene un reglamento que forma parte del Estatuto Orgánico de nuestra universidad. Tenemos o contamos también con una cartilla en materia de derechos universitarios, una cartilla de derechos y obligaciones de todos los universitarios, sean trabajadores no académicos, sean trabajadores académicos o bien sean estudiantes o funcionarios, autoridades de la universidad. Contamos también con la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres. También cuenta la universidad como parte de este marco jurídico, visto desde la Defensoría de los Derechos Universitarios, la prevención de la violencia y el protocolo, que es el más reciente, protocolo para la prevención y atención de la discriminación y violencia de género en la UAP. Sobre este último se ha trabajado mucho estos 2 últimos años. Hay una dirección justamente que se encarga de todo este contenido y de trabajar sobre estos temas. También ha bajado todo ello hasta las unidades académicas. También en cada unidad académica se han nombrado universitarios que en cada unidad académica están al frente o están atendiendo, conocen de primera mano justo lo que tenga que ver con cuestiones de discriminación y violencia de género en nuestra universidad. Y ¿qué otra cosa sobre este? Bueno, está ya como la base, está la generalidad, todavía se está perfeccionando y desde la facultad, hace aproximadamente 2 meses me parece, el Consejo de Unidad aprobó la creación de una comisión para trabajar temas de violencia de género e incluirlos en los contenidos de los programas de algunas materias en las licenciaturas de nuestra facultad. Y hasta ahí vamos. Entonces vean, se ha hecho un gran trabajo en materia de derechos universitarios y se sigue trabajando. Los derechos universitarios, igual que los derechos humanos, se van creando, son dinámicos, se van perfeccionando en la medida que surgen las necesidades de los universitarios. Bien, esto sería a grandes rasgos lo que son los derechos universitarios. Digo a grandes rasgos porque podrían revisar ustedes el Estatuto Orgánico de la UAP, tendrán que revisar el reglamento de la Defensoría de Derechos Universitarios para la actividad que van a realizar. Es obligación de todo universitario conocer sus derechos y sus obligaciones. Desafortunadamente, ante una situación de conflicto o de problema, aludimos a nuestros derechos, pero se nos olvidan las obligaciones. Si reclamo de un profesor la calificación reprobatoria, cuando digo que debe ser aprobatoria, pues obviamente si el profesor demuestra que incumplí con los criterios establecidos, pues difícilmente van a fallar a mi favor, ¿no? O, ¿por qué? Pues sí, es cierto, es mi derecho reclamar mi calificación, es mi derecho denunciar el acto que considero viola mi derecho universitario, pero también es cierto que incumplí con los criterios establecidos con el profesor, si ese fuera el caso, ¿no? O con la profesora. Entonces, ahí hay que ser muy cuidadosos cuando yo tenga intención de
argumentar que se están violando mis derechos universitarios, debo cuestionarme qué obligaciones están aparejadas con mis derechos. Cumplí con la obligación y aún así se violaron mis derechos, bueno, entonces ahora sí procedo a hacer o a presentar mi queja correspondiente o la denuncia por violación de derechos universitarios ante esta instancia. ¿Qué pasa si la Defensoría de Derechos Universitarios no falla a mi favor? O considero que esos derechos, la recomendación que emite no satisface mis necesidades, bueno, entonces acudo a una instancia externa en donde, apoyado en lo que presenté en la Defensoría de Derechos Universitarios como denuncia, ahora sí, pues voy a acudir a dónde, pues a la Comisión de Derechos Humanos probablemente, si es que considero que mi derecho aún no ha sido como rescatado, ¿no? Se sigue violando o la resolución, la recomendación que emitieron no satisface mis necesidades. ¿Las escuelas incorporadas a la UAP también son acreedoras a los derechos universitarios? No, muy bien, como alguien respondió por ahí, la respuesta es no. Las escuelas incorporadas a la UAP, ¿hasta dónde tienen el vínculo con la universidad? Generalmente en la parte de gestión nada más, es decir, ¿qué es lo que hace qué es una incorporación? Una incorporación a la universidad es el permiso, la autorización que la universidad otorga a una institución para que pueda poner a disposición sus licenciaturas con los mismos, respetando los mismos programas y procedimientos que rigen en la UAP, en la generalidad. Es el permiso para que yo pueda hacer uso de tus planes de estudio, de tus programas de estudio, de tus licenciaturas, y entonces yo lo traslado a mi universidad. Pero por supuesto yo, universidad incorporada, al ser privada, pues necesito subsistir, y para subsistir requiero que haya costos, etcétera. Digo, tan es así que ellos definen, por ejemplo, en una universidad incorporada, se me ocurre que un título universitario les cueste 7,000, 8,000 pesos, la expedición de un título. El hecho de ser incorporados no los obliga a que el costo del título sea de 500 pesos, ¿no? Es decir, ellos a la universidad van a pagarle 500 pesos, que es lo que cuesta el título universitario, pero por ser autónomos, pues independientes, las universidades privadas, ellos definen los costos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no tienen subsidio, tienen que pagar salarios, o sea, toda la justificación que ellos den, el mismo trámite, etcétera. Entonces, no es lo mismo, son incorporados solo para efectos de que la universidad valide de manera oficial todo lo que ellos hacen, dado que ellos no tienen el reconocimiento directo ante la Dirección General de Profesiones. Algunas tienen tanto la incorporación a la UAP como la incorporación a la Secretaría de Educación Pública. Cualquiera de las dos instituciones valida o hace oficial, eleva al rango de ser oficial todo lo que realiza en ella. Pero no, el reglamento no llega hasta... Que si la misma UAP hace resolución de esa demanda, sí. y no se lo llega a los dos, la información. Pero sí, no es que... la UAP es recuerden que la Defensoría de Derechos Universitarios, pues obviamente, como bien mencionaba alguien, funciona o atiende las inquietudes de cada uno de nosotros en cuanto a ser universitarios, a la vida universitaria, todo lo inherente a nuestra calidad de universitarios, como estudiantes, como profesores, como docentes. Al ser un órgano conciliador, todo lo que se realice se ventila justamente con ellos, ¿no? Se desahoga ahí en la Defensoría de Derechos Universitarios, ante el Defensor de Derechos Universitarios o bien ante los expertos que trabajan para él. Por supuesto, él no podría estar atendiendo todo, entonces tiene un grupo de abogados que se hacen cargo de el desahogo de estas denuncias o de estas quejas por violación de derechos universitarios. Todo se ventila al interior de la universidad y la recomendación, por supuesto, emana o proviene de esta Defensoría de Derechos Universitarios y dentro de ese proceso llama a conciliar a las partes como parte, valga la expresión, de ese proceso. Pero todo se desahoga al interior de la universidad. Y la recomendación que emita, bueno, ya no hay otra instancia al interior de la universidad que conozca de ella. Recuerden que la universidad tiene la figura de la abogada general, pero la abogada general es la representante legal y que conoce de otros conflictos, de otro carácter, pues,
más allá de los de derechos universitarios. Por eso la Defensoría de Derechos Universitarios es exclusivamente para esto. Pero todo lo que se ventila ahí, todo lo que se desahoga ahí, y la recomendación que se emite, todo es ahí mismo, en esa Defensoría de Derechos Universitarios, no trasciende a otra instancia. Lo que yo les decía es que si la recomendación que emite yo como quien presento mi queja o mi denuncia por violación a mis derechos universitarios, considero que no satisface, entonces es muy probable que pueda presentarlo, que lo pueda traer hacia el exterior, es decir, que salga de la universidad y que entonces yo recurra a una comisión de derechos humanos a presentar mi queja si es que considero que la violación que están ejerciendo en mi derecho puede trascender hasta allá y puede conocer de ellos la Comisión de Derechos Humanos. No sé si respondí a tu pregunta, Ángel, o te amplié más la duda. Sí, más o menos, porque, bueno, es que yo no tiene tanto que pues redacté un escrito hacia un docente, entonces pues sí. Nunca hubo una comunicación entre lo que fue el abogado general y ¿qué fue? El defensor de los derechos estudiantiles. Entonces pues ya sabes, entre el último chisme sí. se supo que pues la docente que pues le redacté la demanda o la queja, sí. pues recibió un descuento a su salario. Entonces pues, ya qué chido, ¿no? Ya directamente la misma Bob hizo caso a mi demanda y pues ya todos, no, pues, digo, qué chido, ¿no? ¿No emitió una recomendación, no hubo una resolución a esa denuncia? No, directamente nunca hubo una comunicación directa entre pues, Ajá. General y ¿Nunca te llamaron a conciliar? Nunca me llamaron, pero pues ya sabe, el último chisme se sabe qué fue lo que fue la resolución del tema. ¿Y tú ya no recurriste nuevamente a la Defensoría? No, yo ya no, porque por lo mismo que fue de la contingencia, pues ya saben, me daban largas, y entonces pues era esperar. No, pero a ver, vamos a ser abogados, entonces no podemos, vaya, esto no nos tiene que pasar. Aquí la recomendación es que actives tú esa, digo, para que tú te quedes tranquilo, ¿no? Actives esa denuncia que presentaste, es decir, que le des vida nuevamente, porque también si ellos se hacen como que no se dan cuenta y uno no les exige, pasa como en el fuero común, así sucede, si tú no estás pendiente de tus asuntos, si tú no estás pendiente de lo que trabajas y no estás insistiendo, aunque la ley establezca que tienen 3 días para resolverte, pues definitivamente no lo van a hacer en la práctica, ¿no? Y no es porque no lo quieran hacer, porque la cantidad de trabajo no les permite resolver como establece la ley. Entonces, pero si tampoco estás, insiste, no, difícilmente va a avanzar, ¿eh? Desafortunadamente así son las instituciones. Entonces, si tú presentaste tu denuncia y lo dejaste ahí, pues obviamente ellos, pues no le interesa, ¿no? A lo mejor era en la euforia, a lo mejor estaba enojado, a lo mejor ya lo resolvió, a lo mejor ya se conformó, etcétera. Todos los supuestos que podemos hacer. Entonces, sí tienes que darle seguimiento, tienes que estar, pues tiene que haber una recomendación, no puede quedarse ahí como, valga la expresión, como caso cerrado y archívenlo, ¿no? Porque realmente no está concluido. Pues yo sugiero que sí lo reactives, al menos para que ¿cómo te diré? Para que quedes, pues no satisfecho, pero para que quedes más tranquilo en relación a, como tú dices, ¿no? El chisme de pasillo, lo último que se supo fue, pero formalmente pues no hay nada, ¿no? Entonces sí habría que, bueno, yo en tu lugar, si considero que para mi tranquilidad debo concluirlo, sí lo activaría nuevamente, ¿eh? O sea, como que sí me dirigiría a ellos para preguntarles, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Sigo en espera de... Claro, por favor. Pero pues, mire, también, aparte del descuento que le dieron, ya no la contrataron. La contrataron. Y según yo ya tenía su plaza fija, entonces pues, híjole, me siento mal. Suele suceder, por eso ya no quise ahondar más a fondo sobre eso. Pero pues ya, mi conciencia ya está arriba. Sí, pues a veces es recurrente la actitud de los universitarios, entonces cuando es recurrente, pues a lo mejor no eras el primero que presentaba una denuncia por esa situación y ante este compañero o compañera, pero sí, probablemente, pues como que abonó, ¿no? A lo que ya tenía, y entonces no digo que sea imposible, pero que la universidad llegue a tomar una decisión de esa naturaleza es porque ya realmente hay cuestiones más, ¿cómo te diré? Es repetitiva la conducta.
Entonces sí hay un momento en que la universidad ya no puede comprometerse más y toma esas decisiones drásticas para algunos, ¿no? Entonces, sí, pero espero no sea necesario, pero en próximas situaciones que tuviera necesidad alguno de hacerlo, sí es muy recomendable que le den seguimiento, no que presenten su denuncia y pues, cuando me quieran resolver, no, hay que estar insistiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque me interesa. A veces no es intencional, pero a veces ellos tampoco ven interés. Bueno, pues no, estaba en la euforia, estaba enojado, ¿no? En el momento y después ya se le olvidó. Entonces sí, hay que darle seguimiento, que espero y no sea necesario que ustedes lleguen ante esa instancia o hasta esa instancia. Bueno, este es solamente como en la generalidad, como lo más importante, que tiene que ver con la creación de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Recuerdan que les había dejado que de los derechos humanos de primera y segunda generación lo vincularan con lo que establece la Constitución, con los artículos de la Constitución en materia de derechos. Y que me había comentado que incluso lo estaba relacionando con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, vamos a comentarlo. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Qué identificaron? ¿Qué artículos identificaron? Este ejercicio es interesante, no es materia de derecho, no es derecho constitucional, por supuesto, me queda claro y les tiene que quedar claro a ustedes, pero ustedes tienen que caer en la cuenta de que sí, efectivamente, existe ¿cómo les diré? En México, en nuestra Constitución, están bien plasmados todos estos derechos humanos y que, por supuesto, pues hay una lógica, ¿no? Entre lo que se ha establecido en lo que rezan los derechos humanos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y donde es congruente en nuestro país, al menos en cuanto a que todo lo que tiene firmado, bueno, está comprometido al nivel de la Constitución. Están plasmados esos artículos en nuestra Constitución. Entonces, les pregunto. Pues yo encontré que en la primera generación, que son los derechos civiles y políticos, se encuentran del artículo 3 al 21. Bueno, también los tengo y los de la 3 al segunda 21, 3 al 21 constitucional. Sí, de los derechos civiles y políticos. Bueno, Ajá, de los la de declaración. primera generación. Ajá. Ajá. Y los derechos económicos y sociales del 22 al 25, que son los de la segunda. Son los de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De la Declaración Universal, pero ¿y con nuestra Constitución, Carlita? En esos no los tengo, papá. Ok, está bien, muchas gracias. Bueno, yo realmente encontré, bueno, para cada derecho de primera generación lo vinculé con un artículo de la Constitución Política de México. Ajá. Sí. Y realmente, bueno, a mí me costó un poco porque hubieron algunos que se relacionaban, pero no daban como tal efecto al derecho de la primera generación. Pero Sí. bueno, algunos de los que pude encontrar, en el primero, encontré, el primer derecho de la primera generación Sí. es que toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin distinción a raza, sexo, color, idioma, posición social o económica. Y en la Constitución Política yo lo pude relacionar con el artículo 14, que marca que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo o en perjuicio de persona alguna. O sea que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al derecho. Muy bien, muy bien. Y yo lo relacionaría también con el artículo primero constitucional. Sí, de hecho también lo pensé y sí lo marqué. Ajá. Pero bueno, yo creía, que se relacionaba más con el artículo 14. Sí, pero sí marqué los dos. Quizá para seguir con el orden, dentro de estos, yo hablaré sobre el artículo, la estipulación de los derechos de primera generación, el número 7, que es toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Ajá. Como tal, este apartado no va específico a la nacionalidad mexicana. Por ende, si nos referimos a él en general, podríamos ocupar el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,